Hola compañeros, bienvenidos a este vídeo tutorial sobre el programa Almacén JFC. Almacén JFC es un programa, un proyecto en el que estoy inmerso, o podríamos llamarlo quizá un megaproyecto, en el cual estoy realizando un programa de gestión de stocks para almacenes, tanto de stock como facturación y control. El programa está realizado, como vamos a ver, en Visual Basic for Applications, en VBA, en este caso aplicado a una hoja de cálculo de Excel. Vamos a entrar en él, aplicamos aquí y vamos a ver una parte del programa que he creado para que veamos más que nada en qué consiste el programa y todo el trabajo que conlleva de la generación de código. Vamos a entrar en el programa, como vemos el programa es JFC 1.0, ponemos un usuario, en este caso vamos a poner Juan F, que es un usuario administrador, y la contraseña. Entramos dentro del programa y nos pide que seleccionemos una empresa. En este lado de aquí tenemos las empresas y en el otro lado tenemos los almacenes que pertenecen a cada empresa. Por ejemplo, la empresa Recambios JFC tiene 3 almacenes, el 101 ubicado en Palma, el 102 en Inca y el 103 en Calviá. Si vamos a la empresa Access Car JFC, vemos que tiene 2 almacenes, uno ubicado en Inca y otro en Andratx. Y si vamos a la empresa Autoparts JFC, vemos que solo tiene un único almacén en el centro, Palma Centro. Vamos a entrar en la primera empresa y dentro de esta empresa vamos a entrar en el almacén de Inca, en el 102. Entramos en él y bien, aquí tenemos el menú principal donde podemos entrar en procesos de venta, procesos de compra, de almacén, contables y otros procesos. No están desarrolladas todas las partes, sino parte del programa, pero bueno, este vídeo es más que nada para que veamos la potencia que tiene Excel y sobre todo Visual Basic for Applications a la hora de hacer un programa, por ejemplo, de gestión de stocks, como es este caso. Lo primero que vamos a hacer es, dentro de este almacén, como lo vemos aquí es el JFC, el almacén 102 de Inca, vamos a realizar un proceso de pedido de un cliente. Supongamos que viene un cliente a nuestro almacén y nos solicita 2 artículos que necesita para su taller. Entramos en procesos de venta, centro de venta. Desde aquí podemos generar todas las reservas, pedidos, facturación de albaranes, de facturas, etc. Vamos a crear una orden de pedido nueva. Se nos genera aquí la orden de pedido. Vamos a buscar una cuenta de clientes. Supongamos que el cliente que nos viene a visitar es Taller Novocar. Lo pulsamos y ponemos los datos aquí del taller. Y nos va a solicitar 2 piezas. Vamos a buscar 2 piezas, por ejemplo. Vamos a buscar, por ejemplo, la 121006, que es un radiador de agua. Lo pulsamos, aceptamos, se nos pone en la línea de venta, ponemos la cantidad que nos solicita, supongamos que nos solicita una cantidad de 1, un radiador. Como vemos, nos lo pone como presupuesto. ¿Por qué? Porque no tenemos stock. Si miramos aquí en stock libre, veremos que no hay stock libre, por lo tanto nos la pone como presupuesto. Nosotros no vamos a poner presupuesto, sino que el cliente quiere que se lo pidamos. Entonces ampliamos aquí y lo ponemos en pedido. Y una vez puesto en pedido, le damos a agregar. Como veis, se nos ha puesto un descuento de manera automática. Esto está generado para que este cliente tenga ese tipo de descuento. Le damos a agregar y se nos añade la línea y como veis se nos añade en pedido. Vamos a buscar otra referencia más, por ejemplo la referencia 253045. Le damos a aceptar, aquí la tenemos, un tubo de escape, le damos a aceptar y vemos que tampoco tenemos stock. Aquí en stock libre no tenemos stock, entonces aquí ponemos cantidad, un tubo de escape, hay un descuento ya aplicado y como antes se nos pone en presupuesto, pero nosotros lo que queremos es pedirla. Le vamos a poner aquí en pedido. Si vosotros veis aquí, hay una cantidad delante de otros almacenes. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi almacén, en el 102, en mi almacén, no tengo stock de esa pieza, pero sí que hay otros almacenes
dentro de las empresas que pertenecen al grupo que sí que tienen stock. Si yo pulso aquí en otros almacenes, veremos que aquí me dice que en el almacén 101, que es el almacén de mi misma empresa, 102 y aquí tenemos el almacén 101, hay 6 en stock libre. Entonces nos informa de que tú no tienes, pero que en otro almacén sí que hay. Cerramos aquí y lo que vamos a hacer es agregar el pedido y agregamos la línea de pedido. Bien, ya tenemos las dos líneas que nos pide el cliente. Nos pide un radiador de agua y un tubo de escape. Nosotros le notificamos que no los tenemos en stock y él nos dice pues que quiere que se lo solicitemos a algún proveedor porque está interesado en la compra. Entonces nosotros vamos a realizar ese pedido. Lo que vamos a hacer es grabar la orden de pedido y nos va a dar aquí un número de orden de pedido. Ahora cuando se grabe nos dice la orden 154 se registró con éxito y nos da el número 154 para esta orden de pedido. Le damos a aceptar, está comprobando el estado de la orden, si está abierta o cerrada, y esta orden se queda como abierta. ¿Por qué? Porque hay piezas en pedido. Esta orden es una orden activa, por decirlo de alguna manera. Bien, ya hemos grabado la orden. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues solicitar el pedido de estas piezas a un proveedor o a otro almacén. Tenemos las dos opciones. Si nosotros nos vamos a la gestión de procesos de compra y nos vamos a la gestión de pedidos, pulsamos en creación de pedidos, veremos que entramos en el panel o en el formulario para poder realizar los pedidos. Y aquí están las dos piezas que nosotros hemos solicitado para ese taller. Vemos la orden 154, el taller que es, el usuario con el que hemos entrado aquí en el PANF, las dos referencias, las cantidades y la fecha prevista de entrega. Y aquí vemos que nos notifica que de esta pieza hay una en otro almacén y que de esta pieza hay 6 en otro almacén o en otros almacenes. Puede ser que haya 3 en un almacén, 2 en otro y una en otro más. Y hacen las 6 unidades. Entonces, si nosotros pulsamos 2 veces sobre la línea, nos dará otra vez la misma información que en el almacén 101 hay una en stock libre. No tiene en cuenta las que haya reservadas en este almacén. Y si pulsamos aquí en esta otra línea, nos dirá que en el almacén 101 hay 6 en stock libre y nos da la ubicación de ese almacén. Bien, nosotros entonces tenemos la opción de pedir estas piezas a un proveedor habitual que nos suministre este material, o podemos solicitar al otro almacén que nos ceda las que tiene él en stock. Lo más normal es que nosotros utilicemos los recursos de las empresas del grupo y solicitemos esas cantidades al otro almacén en vez de comprarlas al proveedor. Para ello, entonces, tenemos aquí solicitar traspaso entre almacenes. Nosotros vemos aquí que tenemos la opción proveedor. Si yo pulso aquí, nos va a dar una serie de proveedores donde yo pueda o donde yo voy a mirar de pedir esas piezas. Pero yo no se las quiero pedir a ningún proveedor, se las quiero pedir al otro almacén para que me las ceda. Entonces lo que vamos a hacer es pulsar aquí solicitar traspaso entre almacenes y veremos que cuando solicitemos el traspaso entre almacenes, aquí nos va a cambiar de proveedor a almacén. Pulsamos y veis que cambia almacén. Y cuando yo pulse la lupa aquí ya no me van a salir los proveedores, me va a salir un cuadro totalmente diferente. Un cuadro que me va a informar esas piezas que yo tengo en pedido, en qué almacenes puedo disponer de ellas. Y si veréis aquí abajo hay una leyenda y veréis que el único almacén que tiene, que está en color verde, nos indica que hay stock y estamos hablando de un almacén de la misma empresa. ¿Veis? Si yo ahora pulso aquí, nos colocará aquí el almacén 101, que es donde yo voy a solicitar ese traspaso de estas referencias para mi almacén, que me las pase de su almacén al mío. Aquí en tipo de pedido, en vez de urgente, vamos a poner traspaso de almacén, porque es lo que vamos a solicitar. Veréis que aquí hay diferentes tipos de pedido. ¿Dónde se crean estos pedidos? Estos pedidos se van a crear aquí en la tabla de tipos de pedido. Si pulsamos, vemos una tabla donde nosotros vamos a poner los datos de hora de corte, fecha prevista de entrega, de manera automática para que nos salga ese dato aquí. Nosotros estamos viendo, hoy es día 24, que esas piezas, si yo las solicito con traspaso almacén, me van a llegar el 25, o sea, al día siguiente. ¿Por qué? Porque aquí en la tabla de pedido, en traspaso almacén, yo le he indicado que la hora de corte es a las 13, ahora son las 7:15, por lo tanto estamos después de la hora de corte y la previsión de entrega sería al instante.
pero como estamos después de la hora de corte, no será hoy, será al día siguiente. Por eso aquí nos indica 25 de enero, al día siguiente. Entonces ya tenemos el almacén donde lo vamos a solicitar, el tipo de pedido que es traspaso de almacenes, y ahora vamos a marcar qué referencias queremos pedir. En este caso queremos pedir las dos. Podríamos pedir solo una y otra a un proveedor habitual, pero vamos a pedir las dos, por eso marcamos las dos. Podemos marcarlas aquí directamente, o si tuviéramos aquí muchas líneas, podríamos hacerlo desde aquí. Aquí seleccionar todo y nos lo marcaría. Veis que si no están seleccionadas, dejamos aquí en total pedido me pone 0. A medida que yo voy marcando la línea, me suma la cantidad 150, que es el valor de esa línea. Si yo marco la segunda línea, me marcará el total de las dos líneas. El total del pedido que voy a realizar es de 237,04 euros. Bien, una vez ya tenemos el almacén, el tipo de pedido y las piezas que quiero solicitar, le vamos a dar al reporte de pedido. Si pulsamos aquí en reporte de pedido, nos va a dar un mensaje de texto en el cual nos dice reporte del almacén 101. Aquí hay dos líneas que corresponden a estas dos líneas de aquí. La primera nos dice que nosotros solicitamos una cantidad de pedido y nos dice que la cantidad disponible en el almacén 101 es una. Entonces el pedido esta línea se nos va a registrar completa. En este otro caso, en la segunda línea, nos dice que nosotros pedimos una y que nos va a dar esa cantidad, o sea que nos va a dar la línea completa. Y aquí está el resumen de la línea que nos va a dar, dos referencias con cantidad de entrega completa. ¿Veis? Aquí está la C, quiere decir que la línea se va a entregar completa. ¿Qué puede pasar? Que en vez de solicitar yo una aquí, supongamos que en la primera línea yo solicitara dos. Si yo solicitara dos, como en el almacén solo hay una, nos diría que la cantidad no es completa, es parcial. Y aquí nos pondría una P de parcial. Nos diría cantidad pedida 2, cantidad disponible 1. Y nos pondría parcial. Veis que aquí hay 6, pero nos dice cantidad disponible 1 en la segunda línea. ¿Por qué? Porque solo estamos pidiéndole una, como veis. Entonces de esas 6 nos dice que nos va a entregar esta de aquí, para que completemos esa línea. Entonces aquí tenemos el reporte de pedido y nos dice, ¿confirma la solicitud de pedido solicitado como traspaso almacén? Aquí le diríamos que sí. Si nosotros, en vez de coger el almacén 101, cogiéramos otro almacén, por ejemplo este de aquí, que es de la misma empresa, porque empieza por el 1, son de la misma empresa todos los que empiezan por 1, si le doy a aceptar, lo ponemos aquí en el 103, cuando yo le dé a reporte de pedido, veis que me va a decir de la primera línea cantidad pedida 1, cantidad disponible 0, no hay. Y de esta cantidad pedido 1, cantidad disponible 0, no hay. Y me va a poner aquí dos referencias con cantidad no disponible. Y nos va a decir, confirma la solicitud de pedido al almacén con traspaso de almacén tipo de pedido. Le vamos a decir que no, porque no hay, nos va a decir que no nos lo va a entregar. Y si nosotros solicitáramos el de otra empresa, por ejemplo la 202, al darle al reporte de pedido nos diría lo mismo, pero aquí incluso nos avisaría que al ser empresas diferentes, este reporte es informativo. Contacte con el almacén consultado para realizar el pedido. ¿Por qué? Porque el traspaso entre almacenes solo se puede realizar entre almacenes de una misma empresa, no de empresas diferentes, porque ya no se trataría de un traspaso, se trataría de una facturación entre empresas diferentes. Se tendría que solicitar como un pedido a otro proveedor, porque estamos hablando de empresas diferentes. Esa otra empresa, aunque sea del grupo, actuaría como un proveedor. En este caso vamos a solicitar el traspaso del almacén de la misma empresa. Al ser la misma empresa no nos podemos autofacturar. Lo que tendremos que hacer es solicitar el traspaso y pasar el stock de un almacén al otro. Bien, venimos aquí, le damos al reporte de pedido, nos dice que nos va a entregar las cantidades completas y le decimos que sí. Le vamos a decir que sí. Y ahora se nos quitará y nos dirá, se generó orden de pedido número 155 en el almacén 101, es decir, dentro del almacén 101 se ha generado una orden de pedido automática cuyo solicitante es el almacén 102 y lo vamos a ver. Nosotros si cerramos ahora aquí y nos vamos a procesos de almacén dentro de mantenimiento de artículos, todavía estamos en el almacén 102, si entramos aquí veremos que nosotros en reserva no tenemos ninguna pieza de esas.
tenemos, perdón, tenemos que buscar la pieza. Vamos a buscar la 121006, que es esta de aquí, una de las que hemos solicitado. Veremos que si vamos aquí no tenemos ninguna en stock. Nos dice que en stock global tenemos dos, pero están las dos reservadas. Si vamos aquí a reservas, veremos que ya se han reservado para estas órdenes de reparación. Igualmente con la otra referencia, pero no tenemos stock libre y tenemos dos en reserva. Si vamos a la otra referencia que hemos solicitado, que era 253045, le damos aquí y nos dice que también tenemos dos en reserva, pero ninguna en stock libre. Por eso las hemos solicitado a ese otro almacén. Vamos a ir al almacén 101 y vamos a ver, salimos de aquí y en vez de entrar en el 102, que es de Inca, vamos a entrar en el 101. Vamos a ver que aquí ya nos informa en el centro de mensajes: existe una petición de traspaso pendiente de revisar. Si nosotros pulsamos aquí directamente, nos va a decir que desde el almacén 102 nos han abierto una orden, que es la 155, que es la orden que nos había indicado en el mensaje cuando hicimos el pedido. Y lo que vamos a hacer es entrar en esa orden. Aquí, aceptar. Ahí está, nos marca la 155, comprobando el estado de la orden, y veis que se ha abierto una orden 155 cuyo peticionario o cliente es el almacén 102. El tipo de venta de esta orden es de traspaso y no nos va a dejar hacer otro tipo de pedido. Y aquí están las dos referencias que nos han solicitado. Veis que aquí están las referencias en reserva. ¿Qué quiere decir eso? Que al abrir esta orden, el almacén 102 nos ha abierto esta orden de manera automática y nos ha puesto dos piezas en reserva. Es decir, si yo ahora salgo de aquí en el almacén 101 y voy a mantenimiento de artículos y busco una de las referencias, por ejemplo la 121006, esta de aquí, veremos que aquí tengo en reserva una pieza. Tengo una en stock libre, una en stock y una en reserva. En stock libre ahora no me queda ninguno, porque la que me quedaba en stock libre ha quedado en reserva. ¿Y para quién ha quedado en reserva? Si miramos aquí las reservas, veremos que ha quedado en reserva para el almacén 102 en la orden 155. Igualmente la otra pieza. Si ahora venimos aquí y buscamos la otra pieza, que es la 253045, acordaros que había 6 en stock. Pues ahora en stock libre ya no hay 6, hay 5. ¿Por qué? Porque nos ha puesto una en reserva. En realidad hay 4 en reserva. Si nosotros miramos en reservas, vemos que hay en reservas 2 para Taller Marqués, una para esa casa comercial, y luego aquí tenemos la de la orden 155, que es la que le solicita el almacén 102, que es la que a nosotros nos interesa. Bien, si salimos ahora aquí, nos volvemos a entrar en la orden 155. Y aquí ahora nosotros tenemos dos opciones como proveedor. Tenemos la opción de rechazar la solicitud, entonces le llegaría a él otra vez la referencia en pedido con una nota de rechazo por parte nuestra, o tenemos la opción de realizar el traspaso de las dos piezas. Como nosotros tenemos stock de las dos piezas, lo que vamos a hacer es realizar el traspaso. Esta opción la veremos en otro vídeo o cuando acabe el programa, donde haré unos vídeos más extensos de todo lo que es el programa. Ahora lo que vamos a hacer es traspasarle a su stock estas dos referencias que él nos ha solicitado. Entonces vamos a marcarlas, 1 y 2, y vamos a darle a realizar traspaso. Y ahora veréis que nos indica que se ha realizado el traspaso de 2 líneas de pedido. Aceptamos y veis que esas 2 líneas han pasado de estar en reserva a TR, que quiere decir traspasadas. Ahora comprueba el estado de la orden y nos da ahí las 2 piezas. Nos da traspasadas y aquí nos dice que la orden queda cerrada. ¿Por qué? Porque al traspasar estas 2 piezas, la orden ha quedado cerrada. Ya no hay nada más que hacer en esta orden. Bien, nosotros vamos a ir ahora al almacén donde se hizo la petición, que es el almacén 102 de Inca. Entramos, vamos aquí a centro de venta, vamos a buscarla, creo que era la 155 si no recuerdo mal, o la 150, no, 155 en la que se había creado en el almacén 101, por eso yo iba equivocado. Taller no vocal. Entramos aquí
154, y veremos que tenemos esas dos líneas de taller Novocar y las tenemos en RP. ¿Qué quiere decir RP? Que están reservadas pendientes de recepcionar. Vemos aquí que hay un número de pedido que es el TR101-155, TR quiere decir traspaso del almacén 101 de la orden 155, que era la orden que estaba creada en almacén 101, el proveedor es el almacén 101 y la fecha del pedido. Aquí tenemos esos datos. Si nosotros ahora vamos a esta opción ahora de recepcionar la pieza pendiente, la tengo pendiente de realizar. Aquí lo que quiero hacer es que yo, al pulsar dos veces en esta línea, se recepcione la pieza, o seleccionarlas y poner un botón aquí de recepción. Lo pensaré más adelante y será el siguiente trabajo que tengo que hacer. Lo que sí que vamos a ver es que si vamos aquí a procesos de almacén, mantenimiento de artículos, si yo pulso en buscar una de las referencias, 121, por ejemplo, 006, que era la de radiador de agua, veremos que ya en nuestro almacén tenemos 3 reservas, y que si miramos las reservas veremos que tenemos una reserva más que la de la 154 para talleres Novocar. ¿Veis? ¿Por qué? Porque el almacén 101 nos la ha cedido y ya la tenemos en nuestro stock para reserva, aunque todavía tenemos que recepcionarla. Aquí veremos también que si vamos al histórico, veremos que hay 3, como nos indica aquí, que hay 3 en stock global y las 3 están reservadas. Y si nos vamos al histórico, veremos aquí las 3 entradas desde el almacén 101 se han realizado en diferentes órdenes. La nuestra, la actual, es esta, la 155, que es una reserva que tenemos en nuestra orden 155 y que tenemos pendiente de recepcionar, como nos indica aquí, y que nuestra orden en el almacén 102 es la 154. Este es el número de pedido, o sea, es la orden 155 del almacén 101, y en nuestro almacén 102 la tenemos pendiente de recepcionar. Igualmente pasa si miramos con la otra referencia, que era la referencia 253045. Ahí la tenemos, el tubo de escape. Si miramos en reservas, veremos que hay también la reserva de Novocar de la orden 154, y si miramos en histórico veremos que hay 3 piezas de estas también pendientes de recepcionar, y aquí tenemos la solicitada en nuestra orden 154 y cedida desde la orden 155 del almacén 101. Igualmente podemos ver aquí que tenemos 3 en pedido. Si vamos a mirar las de pedidos, veremos que son esas 3 órdenes. Todo esto no se va a actualizar hasta que yo no recepcione. Cuando yo recepcione esas 3 piezas, van a quedar en reserva igualmente, pero aquí ya no quedarán en pedido. En pedido me dirá que hay 0, y en el histórico se generará la entrada. Estas 3 entradas se quitarán de pendientes de recepcionar y saldrán como recepcionadas, y para quien se ha recepcionado. Bien, esto es un poco lo que es el programa, uno de los apartados del programa. El programa es mucho más extenso, es un programa, como he dicho, de gestión de stock. Tiene su proceso de centro de venta, como hemos visto, donde se generan los pedidos. Tenemos también mantenimientos de clientes. Aquí tenemos los clientes que podemos buscar, podemos pasar de uno a otro aquí, y vemos aquí abajo pues estos clientes, los pedidos de las piezas que nos han realizado. Aquí podemos ver las piezas que nos ha pedido este cliente. Estos son filtros de aceite, los documentos que se han generado, son albaranes. Tenemos más apartados. Tenemos aquí hemos desarrollado solamente el de mantenimiento de artículos, y nos queda pues bastantes apartados para hacer. Los parámetros de compra sí que los tenemos hecho, las gestiones de pedidos también, tenemos creación de pedidos, donde nosotros queremos nuestros pedidos. Podemos consultar los pedidos realizados a diferentes proveedores, aquí los tenemos. Por ejemplo, en procesos de gestión de pedidos de compra, si nos vamos a consulta de pedidos, podemos ver, por ejemplo, un pedido. Vamos a ver un pedido que sea un poco grande. Vamos a ver, estamos en el almacén 102, vamos a ir al almacén 101, que es donde tenemos más generación de pedidos. Estamos
en centro de compra, gestión de pedido, consulta de pedidos. Aquí en consulta de pedidos, pues, por ejemplo, podemos ver este pedido que es muy extenso, como veis. Es un pedido que se ha hecho a un proveedor, a Roberto Pedro S.A. Aquí están todas las piezas que se pidieron y quién nos pidió las piezas. Pues podemos imprimir el pedido. Le damos aquí imprimir pedido y nos genera el documento de entrada, lo veis aquí, que se realizó en su día de ese pedido, ¿veis? Ese es el documento de entrada. Aquí suma y sigue, es la página 2, suma y sigue porque era bastante extenso. Aquí en la hoja 3, suma y sigue hasta que llegamos aquí al final con el total del pedido, que son 3.623 euros, son 99. Bien, hay muchas más generaciones de documentos para este programa. Por ejemplo, tenemos también en proveedores, si pulsamos aquí, este de aquí, nos generará el albarán de entrada de compra de ese pedido, como veis aquí. Y incluso si nosotros queremos solicitar un informe de este proveedor de los pedidos que le realizamos en octubre de 2021, le damos aquí informe, nos pedirá 2 fechas, le ponemos en el 2021 octubre, del 1 de octubre al, vamos a ponerle 31 de octubre, le damos a aceptar y nos generará un informe de todos los albaranes que se realizaron en octubre para este proveedor. Que aquí vemos la fecha de albarán, hay estos 3 en octubre, del 29, del 22 y del 29, son total 3 líneas con ese importe de la suma de los albaranes que se dieron de entrada con fecha de albarán de octubre, como hemos visto. Bien, esto es un poco en rasgos generales. También tenemos el apartado de procesos de administrador, donde nosotros podemos generar las empresas. En este caso tenemos esas 3 empresas. En cada empresa podemos ver los almacenes, y ahí tenemos el mantenimiento de almacenes, con los almacenes que tiene cada empresa, el stock que hay de valor, el valor de stock de cada almacén, los datos de contacto del almacén. Podemos ver aquí en el almacén 101, que es el más extenso, mantenimientos de almacenes. En el almacén 101 podemos ver que hay un stock de 9.751 euros con los datos de contacto. Podemos crear más almacenes. Lo he creado para que haya un total máximo de 12 almacenes. Se podría ampliar, pero normalmente no se suelen tener tantos almacenes. Igualmente podremos entrar en usuarios, que es donde vamos a crear los usuarios. Aquí hay estos usuarios creados con su password, sus datos de contacto, y aquí la asignación de empresas. Cada usuario tendrá una serie de empresas asignadas. Por ejemplo, Pedro solo puede trabajar en la empresa Recambios JPC, no tendrá acceso a estas otras empresas. Igualmente también tenemos el apartado de parámetros, que es donde se van a realizar todos los parámetros de confección de IVA, tablas de descuentos para de proveedores, tablas de descuentos para clientes, como vemos aquí, las marcas de cada uno de los recambios que estamos utilizando, las familias de los recambios, el IVA que se utiliza para cada tipo de familia asociada, y también tenemos los permisos de usuario, que habrá algunos usuarios que puedan hacer abonos, otros que no, unos que puedan modificar el IVA manualmente, etcétera. Estos son los permisos que solamente tendrían acceso los administradores para poder modificarlos. Y dentro de cada empresa también hay unos apartados de procesos, lo que son los parámetros de compra que se pueden modificar, o los parámetros de venta aquí, que también se podrían modificar. Todo esto es a grandes rasgos, y bueno, más que nada para que podáis ver hasta qué punto se puede crear un programa con Visual Basic for Applications, en el que se puede generar un macroprograma como este, que todavía está en proyecto y que todavía queda bastante para acabarlo. Bueno, este es un vídeo presentación de lo que es el programa. Quizás un poco muy teórico en respecto a lo que es la gestión de stocks, pero bueno, más que nada para que lo vierais. Sin más, os saludo a todos y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta otra, pues.